Lo que se conoce como comestible allá dentro del municipio de Tuam va a ser trasladado a los archivos para hacer el orden público. Lunes 23 de marzo de 2026. Harfuch interviene 6 negocios de la oficial comprometida Karen N. y destapa una red de manejo ilícito de fondos en Guanajuato. Había una tienda de ropa en León, donde las clientas probaban blusas los sábados por la tarde. Había una cafetería gourmet en Irapuato donde los lattes costaban 80 pesos y la gente trabajaba desde su laptop sin que nadie le preguntara nada. Había una lavandería donde la ropa llegaba sucia y salía limpia, igual que el dinero. Y detrás de cada uno de esos negocios, detrás de los aparadores, de las máquinas de café, de los pisos de almacenamiento, había sótanos que el gobierno de México no sabía que existían hasta que una oficial de la Corporación Municipal de León fue detenida disfrazada de enfermera del ICCT y los investigadores empezaron a jalar el hilo. Lo que encontraron en la mañana del lunes, 23 de marzo en Guanajuato, no era una operación menor, ni un caso aislado de infiltración institucional. Era la arquitectura financiera completa de la organización en el Bajío, construida durante años por una mujer que usaba su posición para proteger al grupo ilícito mientras sus negocios blanqueaban los millones que ese grupo generaba. Esto es lo que pasó esa mañana. ¿Y por qué cambia todo lo que creíamos saber sobre cómo los grupos ilícitos organizados sobrevivieron tanto tiempo en Guanajuato? 43 días habían pasado desde la neutralización del líder principal, 43 días en los que la ofensiva federal no se detuvo ni una sola vez. El 25 de febrero cayó la cúpula. El 27 de febrero se desmanteló la infraestructura logística en Tamaulipas. El 3 de marzo, la hija del fundador fue capturada en un retén vestida de sirvienta. El 7 de marzo, Harfuch intervino el casoplón de Fabiola Ricci en San Cristóbal de las Casas y encontró el registro completo de pagos irregulares de la organización con nombres, montos y fechas de pago. Y antes del lunes, 23 de marzo, en una operación que no fue anunciada con conferencia de prensa, los equipos de inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detenían a una mujer que intentaba pasar por personal médico del ICS. No era enfermera, era oficial de la Corporación Municipal de León, Guanajuato, y su nombre en los registros de inteligencia federal aparecía como Karen N., la persona que durante años había sido el puente entre la organización y la estructura institucional en el Bajío. Lo que nadie sabía en ese momento, o lo que no se había confirmado públicamente todavía, era que Karen N. no solo coordinaba pagos y cobertura para el grupo desde su posición en la corporación municipal. Había construido algo más elaborado, algo que requería conocimiento financiero, acceso a estructuras corporativas y una paciencia administrativa que no se improvisa. Había construido 6 negocios. Para entender por qué 6 negocios y no uno, hay que entender la lógica con la que las redes de blanqueo de activos sofisticadas distribuyen el riesgo. Un solo negocio concentra la exposición. Si hay una auditoría, si hay una filtración, si alguien habla, todo el sistema colapsa en un punto. 6 negocios en 2 ciudades distintas, con rubros diferentes, con estructuras corporativas separadas, con prestanombres que no se conocen entre sí y con flujos de dinero que pasan por jurisdicciones bancarias distintas. Son 6 puntos de fallo independientes. Para que el sistema colapse, hay que identificar los 6 al mismo tiempo y actuar sobre todo simultáneamente antes de que alguno pueda alertar a los demás. Eso es exactamente lo que hizo Harfuch la mañana del lunes, 23 de marzo. 6 equipos, 6 objetivos, un solo momento de ejecución. Pero antes de llegar a esa mañana, hay que entender qué era cada uno de esos negocios y por qué cada uno cumplía una función específica dentro de la red. La tienda de ropa en León no era solo una tienda de ropa, era el negocio con mayor capacidad de absorción de efectivo dentro de la red, porque el comercio de prendas de vestir a menudeo genera una variabilidad natural en los ingresos que hace difícil para cualquier auditor ordinario distinguir entre ventas reales e ingresos inflados. Una tienda de ropa puede vender 3 piezas un martes y 85 el sábado siguiente, sin que eso genere ninguna señal de alarma automática en los sistemas de supervisión fiscal. Karen conocía esa característica y la usó. Las ventas registradas en los libros contables de la tienda superaban con consistencia lo que el volumen de clientes reales podía explicar,
pero los márgenes eran suficientemente plausibles para resistir una revisión superficial. Los pagos en efectivo que la tienda reportaba como ingresos por ventas a mostrador llegaban en parte de clientes reales y en parte de sobres que los operadores del grupo entregaban en la bodega trasera. La mezcla de fondos lícitos e ilícitos dentro del mismo flujo de caja era el mecanismo central del esquema y la tienda era donde ese mecanismo funcionaba con mayor eficiencia. ¿Cuántos clientes crees que entraban a esa tienda sin tener idea de que estaban comprando una blusa en un negocio fachada? Escríbelo en los comentarios porque esa pregunta tiene una respuesta que dice mucho sobre cómo funciona este tipo de operación en ciudades como León. Las dos cafeterías gourmet cumplían una función diferente. En el negocio de la hostelería y la restauración, los eventos privados son una categoría de ingreso que históricamente ha sido difícil de fiscalizar porque la facturación puede estar vinculada a servicios muy variables, desde una reunión de 10 personas hasta una celebración de 150. Karen N utilizó esa flexibilidad para registrar eventos que nunca ocurrieron, reuniones privadas pagadas en efectivo que en los libros contables de las cafeterías aparecían como cenas de empresa, desayunos de negocios y celebraciones familiares. Los montos por evento variaban entre 15,000 y 120,000 pesos dentro de un rango que para una cafetería gourmet en una ciudad como León o Irapuato no resulta inmediatamente sospechoso. Pero los eventos no habían ocurrido. Las facturas que los documentaban habían sido emitidas contra RFC de empresas que el SAT tenía registradas, pero que no tenían actividad real verificable. Los llamados contribuyentes con operaciones simuladas, o E2 en la terminología fiscal. Esa conexión entre las cafeterías de Karen N y la red de empresas facturadoras vinculadas a la organización es uno de los elementos que la documentación incautada en la mañana del lunes, 23 de marzo, expone con una precisión que los investigadores del SAT llevaban semanas esperando confirmar. Las lavanderías tenían un nivel adicional de ironía que solo se entiende cuando se conoce el detalle completo de la operación. En términos formales, una lavandería es uno de los negocios con menor costo de infraestructura variable y mayor facilidad para inflar ingresos, porque el servicio se presta en unidades pequeñas y el volumen de clientes diarios en una lavandería de barrio es difícil auditar con precisión sin una vigilancia continua del local. Pero las lavanderías de Karen N hacían algo más que manejar fondos de manera figurada. Según la documentación encontrada en los sótanos habilitados debajo de 2 de los locales, las bodegas traseras de las lavanderías habían sido utilizadas como puntos de resguardo temporal para efectivo en tránsito, en al menos un caso, para almacenamiento de materiales pendientes de distribución en la zona de operación. Eso significa que los negocios de Karen N no solo eran instrumentos financieros, eran también nodos operativos dentro de la estructura del grupo en Guanajuato. La separación entre negocio fachada y la operación ilícita que lo usaba era una separación de apariencia, no de función. El gimnasio boutique en León era quizás el negocio más cuidadosamente diseñado de los 6 en términos de imagen pública. Estaba ubicado en una zona de desarrollo inmobiliario de nivel medio-alto. Tenía equipamiento importado, instructores con certificación visible en las paredes y una lista de membresías que en papel sumaba varios cientos de socios activos. La realidad era que una parte significativa de esas membresías correspondía a personas que nunca pisaron el gimnasio, pero que aparecían en los registros como clientes que pagaban mensualidades de entre 800 y 2,000 pesos. Esos pagos ficticios, multiplicados por decenas de socios fantasma durante meses, generaban un flujo constante de ingresos que el gimnasio reportaba como operación normal y que en los libros contables aparecía como crecimiento orgánico de la base de clientes. El gimnasio también servía como punto de reunión para pagos presenciales. Las oficinas del administrador en el segundo piso del local, según lo que los equipos federales encontraron esa mañana, habían sido usadas para entregar sobreseimientos institucionales comprometidos, durante reuniones que en la agenda de negocio aparecían registradas como sesiones de evaluación de personal o reuniones con proveedores. Suscríbete si te gusta el video porque cada semana traemos operativos como este con todos los detalles que las versiones oficiales no completan. Para cuando llegó la mañana del lunes, 23 de marzo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República
El SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera tenían un expediente construido sobre semanas de trabajo que incluía el mapeo completo de los 6 negocios, la identificación de sus estructuras corporativas, el análisis de los flujos financieros vinculados a sus cuentas bancarias y la confirmación de que todos operaban bajo el control efectivo de Karen N.A. A través de una red de prestanombres que ponía distancia legal entre ella y cualquier activo registrado a nombre de las empresas. Lo que detonó la decisión de actuar en ese momento específico fue la combinación de 2 elementos. El primero fue la información extraída de los dispositivos de Karen N. después de su detención días antes, que confirmó los domicilios exactos de los 6 negocios, los nombres de los administradores en cada uno y la existencia de los espacios ocultos en los sótanos. El segundo fue la detección de movimientos financieros en las cuentas vinculadas a las empresas fachada durante los días posteriores a su detención, movimientos que indicaban que alguien dentro de la red había activado un protocolo de emergencia para mover activos antes de que el Estado pudiera establecer bloqueos formales. Esa aceleración en los movimientos financieros fue la señal que convirtió el operativo de los 6 negocios en una prioridad de ejecución inmediata. Cada hora de espera era una hora en que parte del dinero podía desaparecer en cuentas más difíciles de rastrear. La decisión de ejecutar el operativo en la mañana con luz diurna y despliegue visible no fue una casualidad logística. Fue una elección deliberada con una lógica que vale la pena explicar porque define el tipo de mensaje que el operativo estaba diseñado para enviar. Una intervención nocturna en locales comerciales tiene ventajas tácticas en términos de sorpresa, pero reduce la visibilidad pública del operativo al mínimo. Los vecinos no ven qué ocurre. Los medios llegan tarde y el impacto sobre la percepción pública de la ofensiva es limitado. Una intervención en la mañana de un lunes laboral en zonas comerciales activas de León e Irapuato garantiza audiencia. Los negocios vecinos están abiertos, los clientes pasan, los trabajadores ven los vehículos blindados, los drones y los elementos de élite. Ese nivel de visibilidad tiene un efecto sobre la narrativa de inevitabilidad que el grupo ilícito había construido durante años. Si el Estado puede llegar en plena mañana del lunes a 6 puntos al mismo tiempo, sin que nadie lo anticipe, sin que ningún sistema de alerta interna funcione, la cobertura que el grupo creía tener en Guanajuato ya no existe. Los equipos desplegados esa mañana combinaron elementos de la Guardia Nacional, Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional, analistas de la Fiscalía General de la República, peritos del SAR especializados en auditoría forense y unidades de la Unidad de Inteligencia Financiera con capacidad de procesamiento en campo de documentación financiera. Los vehículos blindados bloquearon los accesos a cada uno de los 6 locales de manera simultánea en el momento de la ejecución. Drones térmicos operados desde posiciones elevadas en los edificios adyacentes confirmaron antes del ingreso la presencia de cavidades ocultas bajo los pisos de almacenamiento en 4 de los 6 locales, cavidades que la firma térmica de los objetos almacenados dentro hacía detectables incluso sin acceso físico al espacio. Esa confirmación previa al ingreso permitió que los equipos tácticos entraran con información precisa sobre dónde buscar y qué esperar, reduciendo el tiempo de exposición y minimizando el riesgo de que alguien dentro de los locales pudiera destruir evidencia crítica antes de ser reducido. ¿Tú crees que alguno de los gerentes de esos negocios pensó en algún momento que ese lunes iba a ser diferente a cualquier otro lunes? Déjalo en los comentarios porque hay respuestas que se responden solas. La irrupción en cada uno de los 6 locales siguió una secuencia que los equipos habían ensayado con base en la información de inteligencia disponible sobre la distribución interna de cada espacio. Las entradas principales, las puertas de bodega y los accesos de servicio fueron controlados de manera simultánea en el momento del ingreso. Las instrucciones de Policía Federal que los vecinos y transeúntes de las zonas comerciales de León e Irapuato escucharon esa mañana correspondían a protocolos de control diseñados para garantizar que ninguna persona dentro de los locales tuviera tiempo de reaccionar de manera coordinada antes de ser reducida. Los gerentes, empleados y socios que se encontraban en los locales en el momento del ingreso fueron identificados, separados y documentados de manera inmediata. Algunos intentaron acceder a sus teléfonos antes de ser asegurados. Ninguno lo logró. En uno de los locales,
El administrador intentó llegar a una puerta trasera que los equipos ya habían controlado antes del ingreso principal. En otro, una persona que estaba en las oficinas del segundo piso comenzó a destruir documentación antes de ser detenida. Los investigadores recuperaron la documentación parcialmente destruida y la enviaron de inmediato a los peritos de la Fiscalía General de la República para reconstrucción forense. Lo que los equipos encontraron en los sótanos y bóvedas habilitados detrás de los paneles falsos en los probadores de la tienda de ropa, debajo de las máquinas de café de las cafeterías y bajo los pisos de almacenamiento de las lavanderías y el gimnasio, convirtió este operativo en algo cualitativamente distinto a cualquier intervención ordinaria de locales comerciales. El efectivo encontrado en los espacios ocultos estaba compactado en paquetes organizados por denominación y moneda, pesos mexicanos y dólares estadounidenses, con marcas de identificación interna que los analistas de la Unidad de Inteligencia Financiera comenzaron a cruzar de inmediato con los registros de movimientos financieros que la investigación ya tenía documentados. Las cifras totales del efectivo decomisado en los 6 locales suman decenas de millones de pesos en equivalente combinado, suficiente para financiar meses de operación de una red de infiltración institucional de la escala que la documentación encontrada describe. Las joyas de alto valor encontradas en 2 de los locales, principalmente en el sótano habilitado debajo del gimnasio boutique y en la bóveda de uno de los locales de cafetería, representan otra categoría de activos que la Unidad de Inteligencia Financiera tiene protocolos específicos para rastrear. Las joyas de alto valor son un instrumento clásico de conversión de fondos ilícitos en activos de menor volumen físico y mayor facilidad de transporte. Una pulsera que vale 300,000 pesos ocupa un espacio que cabe en el bolsillo de un saco. Ese mismo valor en billetes de 500 ocupa un volumen considerablemente mayor y genera mucha más visibilidad en cualquier punto de control. Las joyas encontradas en los locales de Karen N. serán sometidas al mismo proceso de identificación de origen patrimonial que los vehículos incautados en el casoplón de Fabiola Ricci semanas antes. El rastreo de su adquisición a través de las joyerías autorizadas que están obligadas a reportar operaciones por encima de ciertos montos puede vincularlas directamente con los flujos de fondos del grupo y con los periodos específicos en que esos flujos fueron más intensos. Los dispositivos con registros de criptoactivos encontrados en los servidores y en los teléfonos incautados representan posiblemente el elemento más técnicamente complejo de todo lo decomisado esa mañana. El uso de criptomonedas como instrumento de blanqueo de activos por organizaciones ilícitas ha evolucionado significativamente en los últimos años y el perfil de lo encontrado en los locales de Karen N. sugiere que la red tenía acceso a asesoría técnica especializada en este tipo de instrumentos. Las wallets identificadas en los dispositivos contenían activos en al menos 3 criptomonedas distintas, incluyendo Bitcoin y 2 stablecoins vinculadas al dólar, con transacciones que los analistas comenzaron a rastrear de inmediato a través de los registros de blockchain, que son públicos, pero que requieren herramientas especializadas para conectar las direcciones de las wallets con identidades reales. Esa conexión, una vez establecida, puede mostrar transferencias hacia exchanges internacionales y hacia otras wallets vinculadas a personas o entidades ya identificadas en investigaciones previas sobre el financiamiento de la organización. ¿Sabías que el grupo ilícito usaba criptomonedas para mover fondos desde Guanajuato? Escríbelo en los comentarios porque hay gente que todavía cree que esto solo pasa en las películas y la realidad es bastante más sofisticada que cualquier guión de ficción. Pero la documentación más significativa de todo lo encontrado esa mañana no fue el efectivo, ni las joyas, ni los dispositivos digitales. Fue el papel. Los libros contables encontrados en las oficinas de los 6 locales, combinados con los archivos almacenados en los servidores locales, construyen un registro administrativo de la operación de blanqueo que en términos de detalle y precisión rivaliza con lo que se encontró en el casoplón de Fabiola Ricci semanas antes. Las ventas infladas estaban documentadas con sus propios libros paralelos, registros internos que separaban los ingresos reales de los ficticios y que solo tenían sentido para alguien que administraba el esquema desde adentro y necesitaba saber en todo momento cuánto del dinero reportado era real y cuánto era la parte que estaba siendo blanqueada. Ese tipo de registro paralelo es al mismo tiempo el instrumento más útil para quien opera el esquema y la evidencia más devastadora en su contra,
porque demuestra que la persona que lo llevaba sabía exactamente lo que estaba haciendo y lo estaba haciendo de manera sistemática y deliberada. Las facturas fantasma encontradas en los archivos de los locales documentan transacciones con empresas que el SAT ya tenía identificadas como contribuyentes con operaciones simuladas. Esa conexión no es menor. Significa que la red de blanqueo de Karen N no operaba de manera aislada, sino que estaba integrada en una infraestructura de facturación falsa más amplia que la organización utilizaba en múltiples estados y que la captura de estos documentos puede ayudar a desarticular en puntos que van mucho más allá de Guanajuato. Las listas de pagos mensuales encontradas en los archivos del gimnasio boutique son el elemento de la documentación con mayor impacto político inmediato. Más de 20 nombres de elementos de corporaciones municipales de Guanajuato, organizados por corporación, rango y monto mensual. No era una lista improvisada, era un registro con la estructura de una nómina corporativa, con fechas de pago, montos en pesos, anotaciones sobre servicios prestados y, en algunos casos, claves de identificación interna para cada beneficiario que corresponden a las mismas claves que aparecen en las comunicaciones interceptadas durante la investigación. Esos 20 nombres representan la extensión visible de la infiltración institucional que Karen administraba desde su doble posición de oficial municipal y operadora financiera del grupo. Pero los investigadores que procesan los documentos saben que una lista de 20 personas en un registro de este tipo raramente representa el universo completo de beneficiarios, representa los que estaban activos en el periodo más reciente documentado. ¿Cuántos más aparecen en los registros de periodos anteriores? Es una pregunta cuya respuesta está en los servidores que los peritos digitales de la Fiscalía General de la República comenzaron a analizar esa misma mañana bajo protocolos forenses especializados. Los recibos de cobro forzado encontrados en los archivos de 2 de los locales agregan una dimensión adicional a la naturaleza de la operación. Karen N. blanqueaba fondos del grupo y coordinaba pagos a elementos institucionales comprometidos. A través de la red de negocios que administraba, también canalizaba la recaudación de cobros ilegales a comerciantes locales, convirtiendo los locales en puntos de recepción de pagos que luego eran integrados al flujo general de ingresos ficticios reportados por cada negocio. Eso significa que los 6 locales de Karen N funcionaban simultáneamente como instrumentos de blanqueo hacia arriba, recibiendo los fondos que llegaban de la organización, y como instrumentos de extracción ilegal hacia abajo, recibiendo el dinero que los comerciantes locales pagaban para operar sin interferencia. Un sistema que se alimentaba por ambos extremos y que en los libros contables aparecía como una cadena de negocios rentables con crecimiento orgánico sostenido. Piénsalo un momento. Estás pagando tu renta, comprando en el mercado, llevando tu ropa a la lavandería, y parte de ese dinero termina blanqueado en los libros de un grupo ilícito. Así de cerca estaba esta operación de la vida cotidiana de la gente en León e Irapuato. La conferencia express que García Harfuch ofreció al mediodía del lunes, 23 de marzo, fue calibrada con la misma precisión que cada declaración pública desde el inicio de la ofensiva. 4 oraciones con un peso específico que vale la pena descomponer. La primera confirmó el hecho para el registro público, 6 negocios intervenidos, una red de blanqueo destapada, una oficial corporación municipal como figura central. La segunda describió los hallazgos con el nivel de detalle suficiente para demostrar que el Estado tiene evidencia documental sólida, sin revelar los elementos que los investigadores todavía están procesando. La tercera fue un mensaje hacia los elementos institucionales comprometidos, cuyos nombres están en esas listas y que en ese momento ya sabían que el tiempo disponible para anticiparse al proceso era exactamente el que tardaran los analistas en cruzar la documentación. La cuarta dijo algo sobre el alcance de la investigación que merece atención. Al hablar de la red como el último refugio financiero de la organización en el Bajío, Harfuch no estaba improvisando una afirmación para la Cámara. Estaba describiendo la conclusión a la que los meses de trabajo de inteligencia habían llegado. La red de Karen N era el último nodo operativo del grupo en Guanajuato que no había sido desarticulado por la ofensiva federal. Con su caída, la presencia institucional de la organización en el Estado queda reducida a individuos dispersos, sin estructura financiera ni cobertura institucional coordinada.
Los más de 20 elementos cuyos nombres aparecen en la documentación incautada están en este momento en la misma posición en la que estuvieron los funcionarios identificados en el registro de pagos irregulares de Fabiola Ricci cuando sus archivos llegaron a los servidores de la Fiscalía General de la República. Saben que su nombre puede estar en esa documentación. Saben que el nivel de detalle que los registros contienen puede ser suficiente para construir un expediente individual en su contra. Y saben que el tiempo que tienen para anticiparse es exactamente que tarden los analistas en terminar de procesar lo que se encontró en los sótanos y bóvedas de los 6 locales esa mañana. ¿Cuántos de esos elementos crees que ya tienen abogado desde mediodía del lunes? Escríbelo en los comentarios porque esa pregunta dice mucho sobre lo que va a pasar en las próximas semanas en Guanajuato. El perfil de Karen N. como figura central de esta red es cualitativamente distinto al de otras operadoras que la ofensiva federal ha expuesto en las semanas previas. Fabiola Ricci era una figura externa al Estado que administraba el sistema de complicidades desde afuera, sin credencial, sin placa, sin acceso institucional directo. Karen era parte del Estado. Tenía uniforme, tenía credencial, tenía acceso a los sistemas de información de la corporación municipal, y tenía la capacidad de filtrar operativos, alertar a las zonas de operación del grupo y garantizar que ciertas investigaciones llegaran tarde o no llegaran nunca. Eso la convierte en un tipo de activo más valioso para el grupo y más peligroso para la seguridad pública que cualquier operadora financiera externa. Porque su traición no era solo económica, era institucional. Usó la confianza que el Estado depositó en ella cuando le dio una placa para garantizar que el grupo pudiera operar con la cobertura que necesitaba en uno de los estados con mayor presencia histórica de la organización en el país. La construcción de los 6 negocios no fue una decisión improvisada. Requirió tiempo, acceso a capital inicial para establecer los locales, capacidad para gestionar las estructuras corporativas de cada empresa, coordinación con los prestanombres que aparecen en los registros como titulares formales de cada negocio y una comprensión de los mecanismos de supervisión fiscal suficientemente profunda para diseñar un esquema que resistiera una revisión ordinaria del SAT. Ese nivel de sofisticación no está al alcance de cualquier oficial de corporación municipal. Requiere asesoría especializada y la documentación encontrada esa mañana, según la información disponible, incluye referencias a personas con formación contable y financiera que prestaron asesoría técnica a la red durante su construcción y operación. Esas personas son el siguiente objetivo natural de la investigación que se abre a partir de este operativo. El proceso de aseguramiento de los 6 locales que comenzó esa mañana tiene implicaciones que van más allá de la clausura física de los negocios. Los locales asegurados pasan a estar bajo custodia federal y su administración durante el proceso judicial corresponde al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, el SAE, que tiene la responsabilidad de preservar el valor de los activos mientras los tribunales determinan su destino final. En casos como este, donde los negocios tienen empleados reales que trabajan en las instalaciones sin necesariamente ser parte de la red ilícita, el proceso de aseguramiento también implica una evaluación de que personal puede seguir operando bajo supervisión y que personal está vinculado a la estructura que se investiga. Esa distinción es importante tanto jurídicamente como en términos de la narrativa pública del caso, porque los negocios de Karen N. no eran solo instalaciones del grupo. Eran también lugares donde trabajaba gente que en muchos casos probablemente no sabía en detalle lo que ocurría en los sótanos. La incautación de los servidores locales de los 6 negocios es el elemento con mayor potencial de impacto en la investigación de largo plazo. Los servidores contienen registros financieros que en algunos casos van varios años hacia atrás, comunicaciones internas entre los administradores de los distintos locales, correspondencia con los prestanombres y con las personas que asesoraron la construcción del esquema y, en algunos dispositivos, según la información disponible, comunicaciones directas con coordinadores de la organización sobre movimientos de efectivo, estados de cuenta de zonas de operación y pagos pendientes a la estructura institucional comprometida. Ese tipo de información, una vez procesada bajo protocolos forenses especializados, construye una imagen de la operación del grupo en Guanajuato que va mucho más allá de lo que la documentación en papel puede mostrar. Conecta personas, fechas,
montos y decisiones en una cronología que puede vincular actos específicos de infiltración institucional con los pagos que los financiaron y con los beneficios concretos que el grupo obtuvo a cambio. El impacto de este operativo sobre la situación de la organización en Guanajuato, 43 días después de la neutralización del líder principal, es el de un cierre de capítulo. No el cierre de toda la historia de la conflictividad y la infiltración institucional en el Estado, porque eso requiere reformas institucionales que van mucho más allá de cualquier operativo, por exitoso que sea. Pero si el cierre del capítulo específico en que el grupo operó en Guanajuato con cobertura institucional coordinada, infraestructura financiera activa y capacidad de generar ingresos blanqueados a través de una red de negocios fachada. Esa capacidad, construida durante años con una paciencia y una inversión institucional que la documentación incautada ahora hace visible en toda su extensión, quedó destruida la mañana del lunes, 23 de marzo. Para los comerciantes de León e Irapuato que durante años realizaron pagos forzados a redes que eventualmente canalizaban ese dinero hacia los locales de Karen N., la noticia del operativo tiene un significado concreto que ninguna estadística de seguridad puede capturar completamente.